Entre México y Colombia tenemos una particularidad. Vamos a iniciar desde la teoría para llegar ya a la práctica. Y esa particularidad es que hay unos sistemas internacionales, ¿sí? El derecho internacional ha existido y es el que regula pues, las relaciones entre los estados, hasta en lo legislativo, en lo judicial, en todo. Ningún estado puede decir que en este momento él mismo ha creado toda su normatividad y que todos los derechos de autor y la creación de sus normatividades son propias de ellos, porque pues por el hecho de la costumbre internacional, todos los estados cogemos una réplica, ¿sí? De otro estado para aplicar ejemplo, pues para todo lo que corresponde a las Américas, es el Código Civil, pues que su generalidad viene del de Chile y ya luego los demás cogemos y vamos ajustándolo a las necesidades propias. Lo mismo los códigos de procedimiento penal, porque los delitos en lo general son, ¿sí? Delito número uno, no matar. Ejemplo, ¿sí? Entonces, el que matare a otro incurrirá en prisión en pena preventiva de tanto a tanto, que ya depende únicamente el tema de las penas conforme a lo estricto que sea cada uno de los estados o conforme al peso que le dé a ese tipo de delitos. Ejemplo, en mi país, el que mate a alguien tiene unos agravantes y también tiene algo que lo hace más pequeño. Entonces, si yo mato a alguien en defensa propia, pues efectivamente la pena, ¿sí? Podría ser más baja. Si yo lo mato, pues, ejemplo, con el duelo por una venganza, ¿no? O sea, yo matarlo, pues, por el hecho de que me hizo algo, con la culpa de decir, lo voy a matar. Por ejemplo, en un accidente de tránsito, la mayoría de veces, a no ser que la persona esté en estado de alicoramiento, la mayoría de veces en Colombia sale libre. Siempre sale libre que haga un homicidio culposo por hacer una actividad peligrosa como es la conducción. Sale libre. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque el SOA del seguro del carro le paga, indemniza a la familia de la persona con unos salarios mínimos que son pocos. 27 salarios mínimos colombianos igual a 30 millones de pesos, que equivale a $9,000 aproximadamente, que es poco. ¿Sí? Eso paga el SOA. Pero posterior a eso, la familia, si quiere seguir con el proceso, lo que va a hacer es presentar una demanda de responsabilidad civil extracontractual, manifestando según la profesión que tuviese la persona, ¿sí? Y establecer ahí automáticamente que, ejemplo, ¿no? Dios solo quiere me guarde, me pase algo bien. No, con mi esposa. Entonces, mi pareja es odontopediatra, ¿sí? Entonces, tiene una proyección de vida, ¿sí? Y unos años, según su profesión, en los cuales ella podrá hacer, trabajar y fortalecer. Entonces, hacemos un comparativo de la declaración de renta de mi esposa del último año y sabemos cuál sería la proyección anualmente y cómo sería su crecimiento, y sobre esas tasas extracontractualmente yo podría demandar a la persona que hizo el homicidio. ¿Sí? Que me vaya bien es una cosa diferente, pero podemos demandarlo en el Estado colombiano así. Pero únicamente la persona que queda en la libertad, ¿sí? Con que el SOAT, ¿sí? O el seguro cubra con los 30 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el Estado. Entonces, pero en cambio en Estados Unidos, usted comete un homicidio culposo, ¿sí? En un accidente de tránsito y efectivamente vas a dar a la cárcel. O en Europa, comete un delito de estos, ¿sí? Y vas a dar a la cárcel por irresponsable, ¿sí? Entonces, según el país, el porcentaje de responsabilidad que le dé. Pero eso viene, como lo decimos, del derecho internacional. Entonces, las relaciones de los estados se enmarcan principalmente en la costumbre de otros países. Entonces, da el ejemplo del código civil, del código de comercio, los códigos penales, ¿sí? Son unas réplicas de algunas cosas, hasta nuestras propias constituciones, en el momento son réplicas de otras cosas. Hemos visto que abogados en el Estado colombiano, de momentos han usado jurisprudencia de México, ¿sí? Para algunas demandas. ¿Por qué? Porque nos parecemos mucho y en momentos no son juiciosos y no se dan cuenta que no les va a aplicar, ¿sí? Por la falta, únicamente por ser muy básicos al momento de hacer el análisis de su caso, y ponen en Google, en Mr. Google, sentencia en relación a la tasación de los daños en un caso de violencia intrafamiliar para víctima colateral. Ejemplo. ¿Qué quiere decir eso? Que
cuando se presenta un feminicidio en el Estado colombiano, entonces quedan los niños y las niñas, ¿sí? Ejemplo, en mi país es el país de las leyes, de las leyes. Cada vez que un delito tiene mucho auge, creamos una normatividad para regular. Desde el 2013 en adelante, se han creado la 18, vamos en la 22, se han creado cerca de 4.000 leyes. Es una exageración. 4.000 leyes en los últimos 10 años. De la ley 1801, ya vamos en la 22 y algo. ¿Sí? 18.000 leyes creadas. Perdón, 4.000 leyes creadas. ¿Y para qué? Para regular casos específicos que se están presentando muy comúnmente en el Estado colombiano. Ejemplo, de las leyes de las 18, encontramos leyes que regulan la protección a las víctimas de conflicto armado, encontramos las leyes que regulan la constitución política después de 32 años de vida. Ejemplo, el artículo 19 establece que nadie puede ser discriminado, ¿sí? Y todos tenemos la libertad de formación, y solamente con la ley 1842, venimos a regular todo lo correspondiente a la discriminación racial, ¿sí? Discriminación por motivos de condición de discapacidad o religiosos. ¿Sí? Entonces se crea la ley porque comenzó a haber un sector de la comunidad que, por ejemplo, con las comunidades negras, que comenzaron a tomar acciones propias por defender su pensamiento. A tal punto que en las ciudades grandes habían letreros que se ponían que decía se arrienda, pero decía NN, ¿sí? Que se arrienda, pero no negros. Ejemplo. Entonces tocó que salir con unas leyes más fuertes para decir, hey, vamos a regular, ¿sí? Sigue. Vamos a regular esta parte que se está yendo de las manos. En el Estado colombiano también comenzó a pasar un fenómeno muy particular sobre el uso de los químicos para hacerle daño a las personas. Entonces, chicas, por temas de celos y envidias, cogían algún tipo de ácido y se lo lanzaban a la cara a otra chica o sobre el cabello. Y nos tocó tratar leyes y normatividades correspondientes para regular el uso de los químicos, la venta de los químicos, de agentes químicos, ¿sí? Potencialmente peligrosos para el ser humano. Entonces, con eso también logramos regular, ¿sí? Que ese tipo de acciones en contra de las mujeres, ¿sí? Muchas veces hay una palabra, no sé si aquí la usan mucho, ¿no? Pero en mi país, últimamente hay una palabra de auge y de moda que se llama la sororidad, ¿sí? Que es guiño, guiño, la protección, el compañerismo entre las mujeres, que donde está una está la otra, pero este tipo de leyes demuestran que no siempre es así, que eso es pura, bueno, no voy a decir que es paja, ¿no? Pero pues que realmente en la práctica nos damos cuenta que eso no acontece así. Entonces, nuestros estados se parecen mucho. ¿Por qué me voy hacia el punto del derecho internacional? Porque comienzan a haber unas teorías prácticas acerca de que nos comienzan a hablar del bloque de constitucionalidad. No sé si ustedes lo hablan así, en la famosa pirámide de Kelsen, ¿no? Entonces, la pirámide nos habla, y más que la pirámide nos dice que en la parte más alta de la normatividad existe y hay una norma superior, ¿sí? Que pesa más que lo que hay de ahí hacia abajo. Y tanto ustedes en México como en Colombia tenemos en el marco de esa norma superior hay una palabra que se llama, una teoría que habla del monismo, ¿sí? Y el monismo lo que dice es que existe la constitución política y al mismo tiempo existen los tratados internacionales ratificados por los estados, ¿sí? Y que esos tratados internacionales ratificados por los estados tienen el mismo peso que este documento de la constitución política. Pero tanto ustedes como nosotros tenemos unos artículos particulares dentro de nuestras cartas magnas, ¿sí? Que establecen y dicen que en momentos de contradicción pesa mucho más los tratados internacionales y más cuando se trata de protección de los derechos humanos. Las Naciones Unidas saca un documento que es muy particular después de los años 50 que se llama la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y en ese documento comenzamos a decir que todos los hombres y las mujeres, ¿sí? Nacemos en teoría libres. Pero eso ya lo veníamos hablando desde 5 siglos antes de la presencia de Cristo en el mundo. Cuando
un hombre muy poderoso llamado Ciro, ¿sí? Gobernando gran parte de un territorio, un día se levantó y comenzó a pensar en que el mundo tenía que cambiar. Y él tenía tanta gente que gobernar que dijo, tenemos que establecer unas libertades específicas para los seres humanos. Entonces, en un cilindro, Ciro muy hábilmente le dijo a sus pensantes, comencemos a declarar y entregar unas libertades a las personas. Y entre las primeras libertades que ocurrió en el tiempo fue eh, la libertad de culto y de conciencia, ¿sí? La libertad religiosa. ¿Por qué? Porque en el tiempo, pues, o adoraban a un tipo de Dios, ¿sí? O adoraban a otro, o cada quien que iba llegando a ese lugar comenzaba a pegarse a una religión cuando venían de sus ancestros con otro tipo de religiones. Entonces, el primer punto de las libertades humanas fue, como tal, el derecho a que usted escoja su religión, a que usted escoja qué Dios quiera alabar. Pues si nos vamos mucho tiempo más atrás, vamos a encontrar a los patricios con la plebe, entonces que la plebe no tenía la capacidad, eran una cosa, recuerden que los seres humanos antes éramos los que hemos sido esclavizados, parte de los mexicanos como de Sudamérica hemos sido esclavizados, ¿sí? Por Europa, por países europeos, sin entrar ya con armas, látigo, que sí, etcétera. Entonces, encontramos que desde los patricios, ¿sí? Comienza el ser humano a pensar diferente. Entonces, la plebe comenzaba a decir, bueno, yo toda la vida siendo esclavo y trabajo exclusivamente para sacarle el agua del pozo, ¿sí? Al patricio, a criarle a su hijo, a temas de servidumbre, pero ¿para qué estoy viviendo? ¿Sí? O sea, ¿para qué existo? Entonces comienzan ellos a rebelarse, automáticamente, como siempre en la vida, la iglesia ha estado en el medio. En momentos la iglesia ha estado para bien en el medio, en otros tantos la iglesia ha estado para mal en el medio. En este caso, para mí, desde mi punto de vista, la iglesia estuvo para mal en el medio, porque pues obviamente la plebe siempre va a ser mucho más grande que los patricios, en un número de personas. Y esa rebelión iba a llevar a que la plebe destruyera a los patricios. Y la iglesia se metió en la mitad y le dijo a los patricios, lo mejor que usted puede hacer es ceder en algunos derechos. Y la estrategia nació de la iglesia. ¿Y cómo fue la estrategia? Le dijo, vea, denle la libertad, que todo el que nazca de la segunda generación va a ser libre. Y con eso usted va a garantizar que por los próximos, no sé, 30, 40 años, usted va a seguir teniendo, ¿sí?, la población esclavizada. Y es cierto. Porque ¿de qué sirve que este hombre y este hombre y esta mujer plebeya tengan 3 hijos o 2 hijos? ¿Listo? Y esos hijos nacen libres. ¿Para dónde se van a ir? ¿Para dónde se iban? Tenían que quedarse ahí automáticamente. Automáticamente tenían que quedarse ahí. Y los hijos de estos también tenían que quedarse ahí. Y comenzó a haber una diferencia nuevamente entre la plebe y los patricios, porque ya aceptaron que los hombres patricios podían casarse con las mujeres plebeyas, pero no al contrario. Porque recuerden ustedes que antiguamente existía algo que se llamaba la dote. Entonces, para yo poderme casar con una mujer en la antigüedad, tenía que llevarle ganado, territorio, pozos de agua, cualquier cosa para que mi suegro dijese, bueno, usted quiere a mi hija, amiguito, pues bueno, mosquéese y dígame, pues, ¿qué me va a dar? Y si eso no pasaba, pues, ¿cómo se iba a acontecer? Entonces, ¿por qué me volví tanto? Porque aquí encontramos que siempre, para que podamos encontrar algún tipo de derecho particular propio de nosotros como seres humanos, ha de que existir alguna revolución interna. ¿Sí? Que alguien piense y diga, eso no está bien, eso no es justo. ¿Sí? Ya pasemos al término de la justicia, eso no es justo. Entonces nos fuimos hasta los tiempos romanos, pasamos por el cilindro de Ciro, venimos nuevamente al 1950 en relación cuando las Naciones Unidas, después de la Primera Guerra Mundial, que los hombres y las mujeres nos vemos atroces, ¿sí? Porque antes, no sé si ustedes lo han visto, la cultura asiática tenía una costumbre y una práctica que se llamaba el Bushido. ¿Lo han escuchado de pronto? Entonces, el Bushido es una práctica ancestral de guerra de combatientes que pelean únicamente entre hombres armados.
¿sí? Y esa pelea se da con algo que se llama dignidad. ¿Y que hace referencia a esa dignidad en los combates? Que pelean entre los hombres armados y el que sale vencido se arrodillaba y podía hacer dos cosas. Uno, dejar que este hombre, ¿sí?, lo atravesara y lo matara. Otra, que sí, se aplicara el famoso harakiri. ¿Sí? El harakiri, sí, de pronto sí lo han escuchado. Bien, entonces, pues tomaba su arma, se la encerraba y se la subía y automáticamente se mataba con dignidad. Nunca metían a terceros dentro de los conflictos, ni se metían con la familia, ni se metían con sus propiedades, ¿sí? Ni se metían con sus tribus. Era la pelea entre ellos dos, nadie más. ¿Listo? Pero a diferencia de la cultura asiática, encontramos que los conflictos que se han llevado en Alemania, los conflictos de la Primera y Segunda Guerra Mundial, fue todo lo contrario. La Primera Guerra Mundial nos volvimos tan atroces que usábamos o se usaba en ese momento las trampas de los osos. ¿Han visto trampas de oso? ¿Cómo funciona una trampa de oso? Pues se abría esa trampa que tiene unos dientes, ¿sí?, filosos, y cuando los soldados se iban arrastrando, ¿sí?, en medio del fango y demás para ir a combatir, se activaba la trampa del oso y automáticamente desgarraba, ¿sí?, los miembros, las extremidades de aquellos que estaban en ese momento combatiendo. Y posteriormente, en la Segunda Guerra Mundial, pues ni qué decir. Sí, si usábamos en el tiempo trampa de oso para acabar al rival, en la Segunda Guerra Mundial lo más fuerte fue que la competencia, pues ya conocemos de luego la bomba de Hiroshima y Nagasaki y demás, pero se buscaba destruir no solamente al que estaba peleando físicamente, sino que acabarle con la estructura física, quitarle la energía para desanimarlo, dañarle los hospitales, dañarle los colegios, dañarle las vías como tal y dañarle su medio ambiente. ¿Listo? Entonces nacen como tal unos protocolos, automáticamente ahí nace la Convención de Ginebra en 1949 que establece la suerte de los heridos en motivo de los conflictos armados, en conflictos armados y conflictos internos, la suerte de los navíos, posteriormente la suerte de las mujeres y de los niños, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nuestros países, después de este poquito de recuento, nuestros países tienen una práctica muy particular hablando acerca del monismo. Y el monismo lo que dice es que los estados acogen, ¿sí?, principalmente esa normatividad internacional y muchas veces pesa más que la normatividad interna. Por ese alcance se lo vamos a través de los artículos constitucionales estableciendo que, para algunos casos, ¿sí?, ejemplo, estados de excepción, prevalecen más los derechos humanos y que únicamente se podrán suprimir por un tiempo limitado. Ejemplo particular de Centroamérica, Nayib Bukele con su política de aprender a más de 80,000 personas, tenerlas encarceladas por motivo de que tenían un tatuaje y que las maras han hecho un descontrol como tal en el Estado y que si uno le ve en el marco de los derechos humanos, uno dice, efectivamente garantizó el bien general, que es la seguridad, ¿no? Todos los estados, o ahora que venía con Ana hacia acá, una de las vallas de un candidato, ¿sí? Y no me olvido, en la valla del candidato decía, México merece lo bueno, ¿sí? México merece lo bueno, y abajo tenía la palabra grande, seguridad. ¿Listo? Yo no sé si él se va a creer un Nayib Bukele, ¿sí?, y que va a creer que va a tener la capacidad de encerrar a todos los cárteles que tienen ustedes aquí en el Estado y garantizar que exista la seguridad, porque no le veo de otra, o sea, no le veo de otra. Y las proporciones obviamente nunca se van a poder comparar, porque pues, si bien hablamos de que Ciudad de México, el DF, es la ciudad más grande del mundo, ¿sí? Ahora imagínense, ¿qué será el DF al lado de El Salvador? ¿Se podrá comparar? Ay, perdón. ¿Se podrá, se podrá comparar? En definitivas no. Pero mientras que Nayib Bukele ha garantizado que mejoren los temas de seguridad, no ha podido combatir la esencia como tal, la pobreza. Los índices de pobreza en El Salvador pasaron del 19% al 27%. Y uno creería que con más seguridad, mayor capacidad de empleabilidad, mayor confianza inversionista, etcétera, etcétera, pero demuestra que no, sus políticas no han sido las mejores. Porque si su política de encarcelar a todas las personas hubiese garantizado, ¿sí?, y mejoras en su estado, pues uno lo podría hablar tranquilamente. Pero no hay que negarle tampoco que la inversión internacional llegó a ese estado.
seguramente en los próximos 3 años los números van a cambiar, ¿sí? Y van a subir. Señor. Sí, pero lo que comentas es muy cierto de El Salvador, porque inclusive se fue muy criticado, que sean pues, muchas familias económicamente su subsistencia era en base a ese narcotráfico, Sí. ¿no? Entonces lo quita totalmente y hay muchas familias que vivían de eso. Y igual en México es una realidad. Igual en Colombia es otra realidad. Que mucha gente pues, vive de todo ese tipo de economía ilegal. Sí, ilícita. Y la quitas totalmente, solamente el índice de pobreza sube. Sí. Entonces, no podemos negarnos que seguramente el desarrollo del Estado de México fue mucho más fuerte con los dineros ilícitos. Entonces, las grandes construcciones y las urbes se han dado con eso. Les daba el ejemplo ayer a los chicos en un lugar que no existe por allá. Les daba un ejemplo a ellos que a mí no me gusta hablar de estos tipos, pero toca que hablar en algún momento. ¿Sí? Que Pablo Escobar Gaviria, que es el narcotraficante más fuerte que ha tenido mi país, en algún momento ofreció pagar la deuda externa del país. Entonces, imagínense la capacidad económica que tenían esos hombres con el narcotráfico. Pablo Escobar Gaviria logró ser representante a la Cámara. Es decir, acá está el Senado y están los diputados, ¿sí? Cámara alta y Cámara baja. Él pudo ser representante de la Cámara baja, ¿sí? Y todo el mundo sabía quién era el hombre. Y logró meterse en el tema de la política. Entonces, una pregunta que se hacen ustedes para el día de mañana: ¿el narcotráfico o los cárteles podrán estar inmersos en las decisiones que estemos tomando? ¿Sí? No hay que negar lo que sabemos que alguna línea se tendrán que meter, como lo hacían o como lo hacen en mi país, que para evitar el tema de la extradición, que para evitar que sean trasladados a cárceles de máxima seguridad y donde tengan sus comodidades, que para evitar que les persigan a sus familias y les hagan extinción de dominio, hacen unos tipos de acuerdo con algunos políticos, bien sean diputados, bien sean senadores, bien sean con los presidentes, para que luego ese tipo de cosas no lleguen a pasar. Como el caso de mi presidente actual. Mi presidente actual quedó electo y dijo que después de que él fuera electo, 3 meses después, el conflicto armado en Colombia se acabaría. Han pasado 24 meses, el próximo 7 de agosto cumplirá 24 meses. Y desde entonces el conflicto armado ha recrudecido en el Estado colombiano. Tenemos grupos criminales, ¿sí? Grupos criminales de las FARC. Era un grupo que en el 2016 se llegó a un acuerdo de paz, se fue del Estado como tal, entre comillas, pero ahorita apareció nuevamente. Y este gobierno llegó diciendo que le iba a apostar a la educación, que le iba a apostar a la reforma agraria, que le iba a apostar a tantas cosas que no ha hecho absolutamente nada de lo que ha dicho, que hoy en día tenemos, o sea, las tecnologías, ¿sí? En momentos donde dice esos aparatos son una machera, la verdadera, lo último en Guaracha, no sé más cómo más ustedes lo podrán decir, la última panacea, etcétera. Pero imagínense que en Colombia están reclutando a chicos y a chicas a través de la plataforma que se llama TikTok, ¿sí? Entonces, hubo un criminal en el estado colombiano, exactamente, yo vengo del departamento del Cauca, ¿sí? El departamento del Cauca, en la ciudad de Popayán, ¿sí? Mi departamento se encuentra en la zona montañosa y selvática, ¿listo? Entonces, en la parte derecha de la montaña se encuentra en la parte plana y en la parte izquierda se encuentra la parte rocosa montañosa que me conduce al mar. Entonces, es un departamento que todos los grupos se lo pelean. Me doy cuenta como el que se pelea la frontera con Estados Unidos entre los diferentes grupos. Así las cosas, en mi departamento, el acceso a la educación no es el mejor, ¿sí? Porque son distancias muy lejanas y los maestros no les gusta irse, ¿sí? A esos sectores, ¿sí? Porque son 4 horas de viaje, 5 horas de viaje, tras de eso la alimentación, tras de eso el transporte, tras de eso no hay agua potable, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no hay condiciones dignas para que nuestros niños y niñas crezcan en un ambiente tranquilo. Y a través de la plataforma TikTok había un bandido
que le decían alias Majin Buu. No sé si ustedes vieron Dragon Ball Z, ¿sí? Entonces, hagan de cuenta, era un muchacho así gordito, redondito, bajito, ojirrascado, ¿sí? Y tenía una 9 milímetros enchapada en oro. Y los tiros de las 9 milímetros era tan jodido que le mandó a hacer las balas, ¿sí? Que lo matan a uno en oro. Entonces, alias Majin Buu era la imagen y era el modelo a seguir de los niños y de las niñas. Hasta que hace 2 años le dieron de baja. Pero hoy en día a través de TikTok salen los videos promocionales diciéndole, ¿quieres ser como Majin Buu? Sale Majin Buu con sus 9 milímetros de oro aquí. ¿Quieres ser una de estas? Y otra foto de Majin Buu con muchos dólares y con muchos pesos colombianos en las manos. No lo evites más, reclútate. Y abajo del primer comentario del video de TikTok estaba el enlace de WhatsApp. Entonces, es decir, toman los niños, por ejemplo, aquí en Ciudad de México, los llevan hasta el municipio que no se conoce y allá los forman, ¿sí? Los forman y luego los mandan a otro municipio, ¿sí? A que generen grupos al margen de la ley. Tenemos grupos al margen de la ley, chicos de 13 años a 16 años. Y el convenio de Ginebra nos dice que los niños y las niñas tienen que estar alejados de los conflictos. Entonces mi presidente sale a rasgarse las vestiduras, ¿sí? A hablar y decir, Israel, suelta ya Palestina. Israel, voy a cortar relaciones comerciales contigo. Cuando mi país está llevado del carajo, escúchenme la expresión, ¿sí? Está llevadísimo y él por allá discutiendo el conflicto o la guerra que están llevando estos dos estados. Cuando no ha podido ni siquiera controlar el conflicto armado y no ha podido garantizar por lo menos el acceso, el derecho a la vida propio de los niños y niñas, y más aún porque son comunidades indígenas y comunidades negras, que tenemos nuestros usos y costumbres y nuestra idiosincrasia propia, ¿sí? Que la Constitución colombiana nos da, bueno, en el caso de las comunidades indígenas les da la capacidad para que se autorregulen y tengan su propia jurisdicción. Entonces, en el caso del Estado colombiano, si un indígena comete un crimen o un delito dentro de sus resguardos o de su territorio colectivo, es una ley el que lo juzga. Pero si sale de ese territorio colectivo y se viene acá a la cultura, ellos le llaman la cultura de Occidente, y por acá, como los indígenas les gusta andar armados con machete, y llega alguien y le dice algo y le pega un machetazo, lo mata, bien sea que un juez de la cultura nuestra, de la ley común colombiana, lo juzgue, pero si viene el mayor del cabildo indígena y le pide a la cultura de Occidente que se lo entregue para juzgarlo en sus propias idiosincrasias, se lo llevan. Se lo llevan. Entonces, hoy en día, abiertamente, ¿qué están haciendo los cárteles? ¿Qué están haciendo los narcotraficantes? Que esta cultura tiene que juzgarlo, van y hablan con la cultura de las comunidades indígenas y les ofrecen $10,000, $15,000 y los hacen parte del censo de comunidades indígenas. Entonces, mientras que acá están pagando unas condenas de 15, 20 años, acá en la cultura se van para la cultura indígena y les dan 10 fuetazos. ¿Saben qué es un fuetazo? ¿Sí? Los amarran a un palo y cogen una correa, un rejo con el que arrean las vacas. Con ese le dan 10 fuetazos, ¿sí? 10 golpes, y hacen un ritual, ¿sí? Ancestral de ellos y le dice, listo, ya ha sido purificado. Y el purificado sale nuevamente a lo común, ¿sí? Recupera su control territorial de sus cultivos y demás, y hacer las maldades, y ya esta justicia no lo puede capturar por los crímenes que ya esto acá los va a juzgar. ¿Sí? Entonces, nosotros en Colombia tenemos un dicho que se llama echa la ley, echa la trampa. ¿Sí? Otro dicho que siempre que decimos, hay que encontrarle la comba al palo. Aunque el palo sea derecho, hay que encontrarle la combita para uno saber por dónde cortarlo. A eso hace referencia. ¿Listo? ¿Y por qué estoy comparando el sistema mexicano con el colombiano? Porque realmente nos parecemos mucho desde aproximadamente el año 2010. En Colombia, a partir del año 2010, se presentan unas modificaciones. Pasamos del Código de Procedimiento Civil, ¿sí?, al Código General del Proceso. Pasamos del Código de Procedimiento Civil, que era todo escrito, que yo llegaba a un juzgado, a un juez, le entregaba mi memorial o mi demanda, como ustedes lo quieran llamar, el juez lo recibía, sacaba otro memorial, 6 meses después,
hacía el traslado como tal a la parte demandada, y la parte demandada tomaba otro tiempo, recibía, entregaba al juez, y el juez en 1 año, 2 años, 3 años, 4 años daba respuesta. Yo tengo un caso como abogado del año 2011. Estamos en el 2024 y solamente hasta la semana, hasta hace como unos 10 semanas atrás, me salió sentencia en primera instancia, porque era un procedimiento de los anteriores. ¿Sí? Entonces, imagínense, 12 años después salen, me dan la razón en lo que habíamos explicado en ese momento, indemnizan a las víctimas de ese accidente y condenan al Estado colombiano a pagar $120,000, ¿sí? Por la muerte de una niña. Entonces, ¿qué aconteció? Que la niña nació, la ley colombiana establece que para las primigestantes o las chicas que van a tener hijos por primera vez, o mujeres que estén entre menores de 15 años y mayores de 35 años, que los exámenes correspondientes para revisar su embarazo los tiene que realizar un gineco-obstetra, ¿sí? O sea, un médico especializado. Y en el caso del departamento en el que vivo, los hospitales tienen unos niveles según la complejidad. Y el nivel 1 es lo más básico y el nivel 3 es lo más desarrollado. Entonces, la normatividad establece que las chicas menores de 15 años y mayores de 35 tienen que ser trasladadas a centros hospitalarios de nivel 2. La chica que yo estaba defendiendo, o que defendí en su momento, era menor de 14 años cuando quedó embarazada, ¿sí? Y su bebé traía una doble circular de cordón umbilical sobre el cuello. Entonces, la EPS, o la entidad prestadora de salud de la chica, nunca la remitió a un hospital de mayor nivel. Y cuando llegó el momento del parto, después de 9 meses, en el hospital, primero no le preguntaron su edad, ¿sí? Para saber qué trámite tenía que hacerle el primer médico que la atendió. Entonces, no sé qué parte de Ana, tú eres madre ya. Entonces, comienzan ustedes, las mujeres, con el tema de la dilatación, ¿no? Entonces, que para ver cuánto tiene. Entonces, la chica comenzó con su proceso del parto, comenzó, digamos, el día de ayer a las 10 de la mañana. Pasó todo el día de ayer a la noche y iba al hospital, el médico no sé qué técnica usa, le medía, decía, aún no está preparada, vete para tu casa. Y luego llegó la madrugada del día de hoy. Hubo un cambio del turno. La médica que llegó del turno le preguntó, ¿qué edad tienes tú? Y ella le dijo, tengo 15 años cumplidos. Y entonces la médica le cogía el pelo, ¿cómo así? ¿Y tú por qué no habías venido? Ahí estaba la bitácora del hospital, en la que manifestaba que había entrado 4 veces previamente y que el médico del turno anterior no había tenido no había hecho el protocolo correspondiente de preguntarle qué edad tenía la chica. Entonces la médica dijo, no te puedo ya trasladar, porque el hospital más cercano estaba cerca de 1 hora y media, tú vas a tener el bebé cuando menos piense. Y efectivamente acostó a la chica se mareó un momentico, cuenta ella la historia y comienza a pujar y la niña nace. La médica la ala y como venía con doble circular, la niña se muere, se asfixia. ¿Sí? Entonces, ¿por qué le digo que fue un accidente? El accidente pues para la médica, porque ya no pensaba que eso iba a pasar, pero este otro médico que evitó hacer el protocolo está en este momento siendo investigado, ¿sí? Por la Oficina de Médicos de Colombia para ser sancionado. Y aquí me quiero detener muchas veces. Me quiero detener porque muchas veces nosotros como abogados estamos o nos hemos formado para servirle a la gente, ¿cierto? Siempre hacemos algo para servir, bien sea en temas de divorcios, bien sea en temas comerciales, en temas de propiedad intelectual, en derechos humanos, en fin, la línea que quiera uno escoger. Pero muchas veces la gente no quiere que uno lo defienda exclusivamente por la indemnización, sino porque la gente está buscando justicia. Entonces, para la familia de mi defendida era más importante la sanción a este médico, ¿sí? Que los más de $100,000 que les va a llegar de indemnización. Porque dicen que este hombre no tenía la capacidad, y además dicen ellos que él estaba como borrachito, se conocía que era un médico en el pueblo, un borrachín. Entonces decían que él en ese momento no estaba en sus 5 sentidos y que no la atendió como debía ser. Entonces, hablando acerca de los derechos humanos, ¿sí? Entonces aquí encontramos un caso en que se viola el derecho a la vida,
¿sí? Que hay unos derechos de una niña, porque para Colombia, quien es menor de 14 años todavía, es un niño. Después de los 14 años en adelante es joven y ya uno es adulto en Colombia, ya, o sea, no vota a los 18 años, pero sigue siendo joven, usted es adulto a partir de los 28 años y un día. Usted ya es adulto. Entonces, trae consigo la ley unas condiciones específicas para que te protejan, para que el Estado te garantice cosas. Porque también en Colombia, los alimentos a los hijos, si es un hijo en condición de discapacidad, si es un hijo que está estudiando, es hasta su edad joven. Es decir, hasta los 28 años, uno sabiendo invocar la normatividad, podría lograr la protección de un hijo. Yo no defiendo vagos, les digo la verdad. Muchas veces han llegado a mí a preguntarme cómo garantizar que una chica que tiene 27 años, 28 años, el papá todavía responda por ella. Y cuando hablo con la mamá de la chica, le digo, bueno, ¿y su hija por qué no ha estudiado? Ah, porque se le ha pasado de fiesta en fiesta. ¿Sí? Ah, porque le ha gustado más la calle que la comida de sal. Es un dicho que es vulgar en Colombia, ¿verdad? Que le gusta más el sexo que la comida de sal. O sea, que se la pasa más en otras vainas, ¿sí? Preocupado que en formarse y demás. Entonces, en el momento yo también tengo algo que se llama la objeción de conciencia. Yo también decido a quién represento y a quién no represento. ¿Sí? Porque si yo no me siento identificado, yo no tomo un caso. Porque si es para ganar plata, pues es muy fácil. Pero también hay un nombre que uno tiene que cuidar. Entonces hay cosas que uno dice, no tomo, no tomo. Por ejemplo, tampoco tomo casos en los cuales tengo que defender guerrilleros. ¿Sí? La guerrilla, no tomo los casos porque en oportunidades no son serios. Un ejemplo, en el 2012 me llegó mi primer, recién graduado, salido de la escuela de Derecho, me llegó el primer caso penal. Mi primer caso penal, habían capturado a unos jóvenes cerca en el departamento y llevaban prendas privativas de uso militar, que son los uniformes y las botas, y aparte de eso tenían armas. Entonces había un conjunto de delitos en los cuales la pena más baja eran 12 años. Entonces el fiscal nos advirtió, antes era un amigo, no sé si ustedes acá ven una materia que se llama litigio estratégico de pronto, ¿no la ven acá? El litigio estratégico. Litigio estratégico es una forma que nos enseñan a nosotros en la academia cómo afrontar los casos, ¿sí? Porque no es lo mismo A que B, jamás en la vida. Entonces nos enseñan cómo afrontar los casos cuando son temas penales, ¿sí? Cuando son temas de familia y cuando son temas de derechos humanos, ¿sí? Ejemplo, con lo que estoy hablando. Entonces, nos enseñan a nosotros también ser amigos de los fiscales. Nuestro sistema nos enseña eso, porque nos dice que muchas veces adquirir o ganar la justicia se logra teniendo uno los amigos que le digan a uno pues, por dónde meterse. Entonces, justo yo soy medio amiguero, soy bien amiguero, y el fiscal que tenía el caso le conocía yo al asistente del fiscal. Entonces me acerco a ella y le digo, oye, bien, es que capturaron a 4 jóvenes que estaban con prendas privativas de uso militar y con armas. Entonces me dijo, sí, el caso está complicado, tenían una ametralladora, imagínate, tenían una ametralladora, tenían un rifle, tenían dos revólveres. Y más las prendas, entonces en sí eran guerrilleros. O sea, yo tampoco no voy a tapar eso con un dedo. Entonces le dije, listo. Entonces le dije, ¿qué hacemos? Me dijo, díganles que acepten cargos, ¿sí? Que acepten cargos y hacemos un compromiso en el cual cambiamos el delito y quitamos el uso de las armas de fuego, dejamos únicamente las prendas privativas de uso militar y con eso la pena pasa de 4 a 8 años. ¿Listo? Y le trazamos la pena que por entregarse y aceptar culpas, que queda únicamente en 4 años, pasan en la cárcel 2 meses y luego les damos prisión domiciliaria. Entonces yo dije entre mí, estoy reído, estoy ganado porque están jodidos, o sea, realmente. Voy yo y les planteo a ellos el caso. Y me dicen, listo, doctor, hagámosle de una. Entonces voy, hacemos el preacuerdo con la fiscalía. Acá también hacen preacuerdo con fiscalía. Hicimos un preacuerdo con la fiscalía. Se agotó el proceso en la primera audiencia. ¿Sí? Entonces fue legalización de captura. En la misma legalización de la captura, automáticamente ellos dijeron, aceptamos los cargos. El fiscal dijo, señor, teniendo en cuenta los atenuantes, únicamente tenemos en cuenta que el fiscal también se echó su mentira, que las armas no funcionaban, entonces por tal no hay lugar
al uso de las armas como tal, pero quedan las prendas privativas de la ley prendas privativas de las fuerzas militares. Por dos motivos, señor juez, para la fiscalía es importante que la pena esté atenuada entre los 4 y los 5 años. Le dieron 4 años y 2 meses. ¿Listo? Entonces yo dije, bueno, ya coroné mi primer caso, ¿no? Yo feliz, feliz, les cobré $4,000. Entonces yo feliz, yo dije entre mí, lo logré, sí, sí se pudo. Y al mes siguiente llega el hermano de uno de ellos a mi oficina y me dice, doctor, venimos por la platica del dinero, no sé ustedes cómo le digan acá, plata, también le dicen plata al efectivo. Entonces, venimos por la plata, doctor. Yo, ¿plata de qué? Pues la plata del caso. Yo, ¿pero por qué? Si yo llego a un acuerdo con ellos que íbamos a hacer esto. Me dijo, no, a nosotros no nos sirve. Y pues saca un arma y me lo pone sobre la mesa y me dice, o nos entrega la plata o nos lo llevamos. Entonces yo, pues déme en un mes entonces, pues yo consigo la plata y se la devuelvo. Entonces desde ese momento, sí, yo tengo un INRI con los grupos al margen de la ley y no los defiendo. Sí, porque pues si no son serios, sí me voy a entender, no son serios. Entonces desde ahí dije, no más. Entonces, tanto el sistema colombiano como el sistema propio de México lo que hace es garantizar la protección de los derechos humanos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nosotros como abogados muchas veces nos quedamos exclusivamente con la normatividad interna, ¿sí? Y olvidamos un poco los tratados internacionales y los jueces en oportunidades también no tienen en cuenta los tratados internacionales. Para la protección de niños, niñas y adolescentes, en muchas oportunidades también pasa que los tratados que traemos internacionalmente traen consigo unos derechos mucho más fuertes, unas penas mucho más exigentes, que quizás el Estado no los haya regulado. Pero cuando el Estado no las ha regulado, y es un ejemplo de la vida real, entonces en Colombia un señor hizo una violación sobre una menor de 14 años. No fue consentido, el señor abusó de la chica. ¿Listo? Al momento que vamos donde el juez, el señor acepta que la violó, ¿sí? Que la violentó sexualmente. Él lo acepta. En Colombia, a él así acepte la pena, no le va a bajar de 8 años de prisión. ¿Listo? Entonces le dieron 8 años de prisión. Pero tenía un atenuante el caso de la chica. Primero, que era hija única, eso es algo más moral, pero bueno. Dos, que la niña tenía condición de discapacidad, ¿sí? Y tres, ¿sí? Y tres, es que él se aprovechó de la confianza de la mamá, porque trabajaba en la misma finca, y dijo que la llevaba al médico, y mientras que la llevaba al médico, la violentó. La mamá como se dio cuenta, porque luego la chica comenzó con un tema de un flujo, vaginal, que la mamá decía nunca eso le había pasado a mi chica, y luego la llevó a revisar, y efectivamente se dieron cuenta que estaba desgarrada, etc. Entonces, acudimos a la legislación internacional de la protección de los derechos de los niños y niñas y las personas en condición de discapacidad. Y en segunda instancia, la pena pasó de 8 años a 16. ¿Sí? Entonces, nuestro litigio estratégico nos dice que el Estado, nosotros tenemos que propender en la protección de los derechos humanos y hacerle caer en cuenta a los jueces, ¿sí? Que hay unos derechos que priman sobre los demás. Entonces, me devuelvo nuevamente al tema de la Declaración de los Derechos Humanos. Las Naciones Unidas creó un documento de 30 artículos, ¿sí? 31 artículos, en los que dice cuáles son nuestros derechos fundamentales. Entre ellos dice que el derecho al trabajo es un derecho fundamental. ¿Los Estados tienen la capacidad de garantizarnos ese derecho fundamental? No. ¿Que el derecho a la propiedad privada es un derecho fundamental? ¿Los Estados tienen la capacidad de garantizárnoslo? No. Y encontramos en el caso de mi constitución política que existe una parte que son derechos fundamentales, ¿sí? Que es del artículo 11 del 41, y ahí en adelante son derechos de segunda generación, que por conexidad, ustedes acá usan el término conexidad, ¿sí? Entonces, que por conexidad, algunos derechos se vuelven fundamentales en algún momento de la vida, según cómo el abogado lo solicite. En mi país, los derechos son rogados. El que no lo pida no se le da, ¿sí? Si usted no invoca un derecho dentro del documento de la demanda, el juez no se lo concede por fuera de los términos que usted pida. Entonces, si usted en una demanda pide exclusivamente que sea
condenado por A, por B y por C, y teniendo la oportunidad que sea condenado por D, por E y por F, le conceden A, B y C, no le conceden absolutamente nada más. Es lo que usted pide, ¿sí? Hasta en las acciones de tutela. Entonces, sabemos que en el caso del Estado colombiano, el derecho a la vida es un derecho fundamental, ¿sí? Pero el derecho a la salud es un derecho de segunda generación. Entonces, con todo lo relacionado a estas enfermedades huérfanas, hay muchas enfermedades que son huérfanas, que son una en un millón. Ejemplo, la mucopolisacaradosis clase 2. ¿Qué es eso? Es una enfermedad que se da cuando entre primitos o entre tío y sobrina tienen sexo y nace un niño. Entonces, este niño nace con una enfermedad particular que en Colombia se supone que nace uno en un millón así. Y en Colombia somos 44 millones de habitantes y tenemos 80 casos de esos. ¿Sí? O sea, estamos más arriba de la media. ¿Sí? ¿Por qué pasa eso? Porque las comunidades indígenas, en medio de sus idiosincrasias, entonces en oportunidades son abusos sexuales, ¿sí? Y otras oportunidades se casan entre primos, ¿sí? O entre tío y sobrina, se casan y nacen los chicos con esta enfermedad. Y esta enfermedad lo que hace es que los niños no miden más de 1,50 m, que su cabeza es el doble del tamaño de la normal y que tienen, en vez de tener 32 dientes, tienen 64 dientes, ¿sí? Entonces, ese tipo de enfermedades huérfanas que existen, sí, la legislación colombiana tiene que defenderlas. Pero, ejemplo, y lo otro, que esos chicos no pasan de 1,60 m en la forma física, pero sus órganos sí crecen. Entonces, tristemente ellos mueren de un infarto, porque el corazón comienza a crecer, no tiene el espacio suficiente y en un momento deja de funcionar. Entonces, generamos unas acciones. Nosotros en Cauca, en Colombia, tenemos un tipo de acciones para la protección inmediata de derechos. Una es un derecho de petición, pidiéndole a la entidad o la autoridad competente que actúe, y cuando la autoridad, dentro del término de 15 días hábiles, es decir, 2 meses prácticamente, no actúa, sigue el siguiente paso, que es una acción de tutela, que es pedirle al juez, a un juez cualquiera, por reparto llega a cualquier juez, y este juez establece y dice: departamento, municipio, presidencia, actúe y garantice la protección de este derecho. ¿Usted tiene algún mecanismo que sea parecido a este? Amparo. El amparo, la tutela, que se llama, bueno, amparo de tutela. Entonces, logramos generar una jurisprudencia en el Estado colombiano que para los casos de enfermedades huérfanas, ¿sí?, se debe garantizar el derecho a la vida. Pero nos pasó algo parecido. Llegamos en el caso del departamento del Cauca, pues tenemos muchas comunidades indígenas, entonces, aunque es un departamento de 600.000 habitantes, tenemos 8 casos solamente en Cauca de estos chicos. Entonces, se logró generar una jurisprudencia que el juez establecía que para ese tipo de enfermedades, independientemente de la edad, tenía que garantizarse y permitirles que, como su proyección de vida era tan corta, de solamente 16 años, que su vejez, el juez ya a los 14 años decía que la persona ya está en un estado de vejez, aunque es un joven para el juez y científicamente ya no va a vivir mucho más, debería garantizarse con medidas dignas. Pero las entidades prestadoras de salud decían no, 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 hasta que llegamos a un punto que logramos hacer ir a la cárcel a un representante de una EPS, ¿sí?, por saltarse la sentencia que ya da una legislación particularmente para la protección de la vida de estas personas. En Colombia el derecho a la salud no es fundamental. Entonces uno, por conexidad, tiene que establecer que hay un derecho fundamental que es la vida y que a través de la conexidad con su derecho a la salud está en un riesgo inminente. ¿Listo? Entonces comenzamos a hablar acerca de la protección de esos derechos humanos en el tema de la legislación o en el tema del acceso a la justicia. Y les decía a ustedes al inicio, nuestro sistema cambió drásticamente con el Código de Procedimiento Civil, que todo era escrito, como en el caso de la sentencia, por eso fue que me desvié, ya me acordé, la sentencia de Allison con su bebé fallecida por motivos de una negligencia médica, se llama el caso, como tal, o una falla médica, a diferencia de un caso que recibí en el año 2015 con un sistema ya, con el Código General de Proceso, que es un sistema ya
oral, que está en la oralidad, y que la demanda administrativa ahora son muy prácticas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo presento mi escrito, mi memorial, lo radico, el juez le da 15 días, después de admitida la demanda, le da 15 días hábiles para que conteste, contesta, se supone que no puede pasar más de 2 meses porque las audiencias tienen que ser continuas, pero en la vida real eso no sucede, y solamente después de 5 años, logré una sentencia favorable. Entonces, a diferencia del Código de Procedimiento Civil, que me demoró cerca de 14 años una sentencia, con el Código General de Proceso, con la oralidad, los juicios pasaron de 12, 14 años, por mi ejemplo propio, a 4 o 5 años. ¿Sí? ¿Por qué son tan lentos todavía el sistema colombiano? Por motivo de las fallas que tiene el Estado constantemente por el conflicto armado. Entonces, ejemplo, yo en ese momento, no sé si lleguemos a un punto de acuerdo con este bufete de abogados. Sí, tengo un caso de un chico, le contaba a Ali, que de un chico que se vino con su sueño americano, llegó a la frontera, la Guardia Mexicana lo paró, la migra, como dicen ustedes, lo paró, lo subió al carro oficial de migración, y mientras que el carro iba hacia el centro transitorio de migrantes, se volcó, ¿sí? Y ese chico y otros más murieron. Entonces, ¿la responsabilidad de quién es? ¿Del chico o del Estado? En la legislación de ustedes. La responsabilidad civil del Estado. Es del Estado. Entonces, llamamos al sitio donde fue el accidente, llamamos a la fiscalía y le dijimos, vengan, queremos sentarnos a conciliar con ustedes, pues por motivo de la muerte del chico en un carro oficial. Entonces le dice el fiscal a mi otro compañero, lo siento, le dijo, hasta güey, le dijo, lo siento, güey, no vamos a conciliar nada porque nadie lo mandó ilegal. Entonces, en relación a la protección de los migrantes, se volvió también un derecho fundamental que los estados garanticen la vida de aquellos que tocan el piso de cada uno de los estados. Y su constitución política establece que después de que una persona entre de acá, sí, y digamos esto es Panamá, y ponga un pie internamente al país, ustedes como estado tienen que garantizarle la protección, ¿sí?, de sus derechos civiles a esta persona, políticos no, sus derechos civiles, de su tránsito tranquilo, de la protección. Y si una autoridad propia, como lo fue la Guardia de Migración de ustedes, lo subió al carro y se murió, responsabilidad estatal. En derecho internacional es responsabilidad del Estado. Entonces yo me emocioné automáticamente cuando le dijeron a mi amigo, le dijo, güey, no tenemos ninguna responsabilidad porque nadie lo mandó a andar de ilegal. Y ¡pam!, nos colgó. Entonces automáticamente dijimos, qué emoción, que nos diga por escrito, ¿sí? Que busquemos conciliación. No sé, acá el procedimiento es el mismo. Primero buscan un requisito de procedibilidad que se llama conciliación antes de demandar, se puede demandar directamente. En Colombia eso cambió. Para que los juzgados no estén saturados, hay un requisito previo para demandar que se llama requisito de procedibilidad de la conciliación prejudicial. Entonces, si yo tengo una diferencia contigo, ejemplo, ¿no? Pues tú me golpeaste el carro. Y cuando me golpeaste el carro, no sé, me generaste una lesión de por vida. ¿Listo? Entonces yo la voy a demandar a ella por la responsabilidad civil esta contractual. Y ella dice, no, no es cierto. Entonces, ahí se cumple el requisito porque nos sentamos a hablar entre los dos para no congestionar el sistema. Posteriormente a eso, pues, se presenta ante el juez competente y luego, pues, como yo te voy a ganar en este caso, pues tú apelas, pasa al siguiente y ya después de esta apelación, pues efectivamente dirán, me darán la razón o no me darán la razón en mi caso. En los sistemas internacionales pasa igual. Para yo poder acudir desde Colombia, ¿sí?, desde Colombia como abogado a la Corte, a la Corte Interamericana de Justicia, ¿sí?, tengo que primero acudir a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, perdón, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tengo que acudir primero a la Comisión Internacional de los Derechos Humanos. ¿Para qué? Para demostrarle primero que el fiscal me contesta y me dice que por andar de ilegal, ¿sí?, no le pudo proteger sus derechos, ¿sí? O sea, que no hay lugar a la indemnización, ¿sí? Segundo, que vamos a presentar el escrito, ahí necesitamos un abogado propio de acá, ¿sí?, que pueda presentar demandas y escritos de demandas en contra del Estado,
y después de que nos digan ahí, si llegamos a perder, sí, que los jueces digan, no, efectivamente no es responsabilidad del Estado, porque el chico era un ilegal, un inmigrante, sí, ya pasamos automáticamente a los organismos internacionales que van a entrar y decir, efectivamente sí había responsabilidad del Estado mexicano, y la demanda se vuelve más chévere porque la pagan en dólares, se vuelve más carnuda, ¿sí? Más razonadita. Entonces, el Estado de México, en relación a las demandas internacionales, se ha vuelto muy común que todo el tiempo pierdan. Porque México tiene unas falencias internas en la fiscalía, con la policía, ¿sí? Y con los jueces. Entonces se echa la culpa entre la fiscalía y la policía de quién fue la culpa de no interviene el procedimiento, y posteriormente los jueces no toman decisiones que satisfagan las necesidades de los demandantes y llegan a la corte y los demandan. En oportunidades han ocurrido demandas en contra del Estado de México. Recuerdo el caso de dos chicas que se desaparecieron por parte de un cartel. Entonces, los padres habían informado la desaparición de las chicas y la policía, así como nos pasó a nosotros, les dijo, seguro están de fiesta, en unos 3 días aparecerán. Y a la vuelta de un mes, las chicas aparecieron muertas cerca de la estación de policía, ¿sí? Aparecieron muertas. Entonces, automáticamente comenzó la demanda como tal, ¿sí? Se logró descubrir que había sido uno de los cárteles, y por la omisión de la policía de aceptar la denuncia, ¿sí? Porque no quisieron aceptar la denuncia, por el hecho de no aceptar la denuncia, llegaron a la Corte Penal, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y la Corte sanciona al Estado de México con $72,000, ¿sí? Por la muerte de estas dos chicas. Entonces, en muchas oportunidades uno no le pone tanta atención a la protección de los derechos humanos, ¿sí? Porque para nosotros como abogados muchas veces es más interesante, ¿sí? Atender los casos civiles, ¿sí? O penales, ¿sí? Que en el sistema propio de ustedes, y con los cambios que se han venido presentando, entonces en el momento de los jueces, si el abogado no pide la libertad, el juez no se la va a conceder, entonces saben que hay carne cortita y le dicen a la persona automáticamente, bueno, págame y yo te saco. Sí, entonces es un procedimiento que a los que conocemos de derecho es muy práctico hacerlo, solicitar la audiencia y pedir otro tipo de medida restrictiva, casa por cárcel, etc. Entonces, los jueces como tal, como el sistema mexicano, ¿sí? Tanto como el colombiano, tienen constantes fallas. Muchas veces nosotros decimos que mi país no avanza, mi Colombia no avanza, decimos que es por el tema de la corrupción. Y en parte es cierto, porque les digo, cuando tenemos demandas contra la policía, eh, por X o Y motivo, entonces demandamos al Ministerio de la Defensa, ¿sí? Policía Nacional, Policía Cauca. Y tenemos todo para ganar, todo para ganar. Pero al momento de llegar a la conciliación posterior para el pago de la demanda judicial, la policía lo pone en una fila de espera, que te puede durar 3 años, 4 años. Pero te usa el policía tras bambalinas y te dice, por ahí vi tu caso, está de 1042, ejemplo, de 1050, no sé. Eso es que te demora tranquilamente 10 años. Entonces, no me digas, ¿y qué hacemos para que este caso pase? Pues como esa demanda es de, no sé, de $30,000 o de $50,000, dame el 3% de lo que vale la demanda y yo te la pongo en cola. Y muchas veces uno dice, no, yo me espero porque los intereses moratorios, ¿sí? Por el no pago del título que tiene uno en contra de la policía, varía pues al lugar a eso. Entonces uno se pone a hacer cuentas, ¿no? Entonces me voy a demorar otros 4 años, ¿sí? Otros 4 años. ¿Yo qué prefiero? Pagarle el 3% de la sentencia, ¿sí? Por hacerme la diligencia y metérmela más adelante, pues darme 5 o 6 años, ¿sí? Quizás. Entonces es mejor, hay dicho que dice, más vale pájaro en mano que 1000 volando, ¿no? Y yo hago más con la plata en este momento que entre 4 años. Entonces, la corrupción comienza desde esos momentos, pero eso lo hemos normalizado tanto, pues que uno dice, bueno, llévate tu comisión pues por hacerme la vuelta. No sé si ustedes lo llaman así, pero en Colombia aquel que nos ayuda a hacer algún tipo de diligencia le llamamos tramitador, ¿sí?
Entonces, como el intermediario, ¿sí? Como un coyote chiquitico, ¿sí? Un coyote legal, ¿no? Entonces, que te hace el trámite pues, para ganarte unos pesos. Entonces, el sistema propio nuestro ha avanzado significativamente en temas administrativos, en temas de derecho civil, en temas de derecho comercial, ha avanzado significativamente. Pero el que más ha avanzado es en el sistema penal. En el sistema penal tenemos ahora una nueva forma de llevar a cabo los juicios, que son 3 etapas. ¿Sí? Si te capturan en flagrancia, entonces automáticamente, o no en flagrancia, automáticamente es la primera audiencia que se llama el juez de control de garantías. ¿Sí? Revisar primero que si la captura la hizo la policía en los horarios establecidos, si se metió a tu residencia y te restringieron el derecho a la intimidad, ¿sí? Porque para entrar a la casa de alguien tiene que haber una orden de un juez, ¿sí? Entonces, si se cumple con ese requisito como tal, y lo otro que, si no otro, pues ya, bueno, el horario, porque en Colombia únicamente se pueden hacer operativos de allanamiento entre las 6 de la mañana y las 10 de la noche, de las 11 de la noche a las 5, ¿no? Porque la gente está durmiendo, entonces no se puede violar el derecho a la intimidad. Y si es antes de ese horario, tienen que demostrar que el señor intersecciones, que el señor iba a salir ya automáticamente y que si no lo capturaban se iba a perder, o etcétera. La orden del juez para entrar a la residencia y que el delito, ¿sí? Sea de lugar, ¿sí? A la restricción, ¿sí? O a la privación de la persona. Entonces se toma esa audiencia a las máximo hasta las 72 horas siguientes de la captura. Pero después de que te capturan, tienes 72 horas para llevar a cabo esta primera audiencia. Y eso va a cambiar porque van a ser ahora 36 horas. Entonces va a ser mucho más rápido. Pero hay un problema en el Estado colombiano que no tenemos los fiscales suficientes para mejorar el sistema penal en Colombia. Entonces tenemos fiscalías, que hay un fiscal encargado de 4 fiscalías. Y cada fiscalía tiene 5.000, 10.000 casos. Entonces, humanamente, es imposible. Entonces, este sistema todavía, el penal, aunque en la audiencia inicia, en la audiencia de legalización de la captura o de control de garantías es muy rápida, esas otras se vuelven un poco más lentas. ¿Por qué más lentas? Porque los fiscales todo el tiempo viven cancelando, y normalmente vemos vencimiento de términos. ¿Qué dice nuestra normatividad ahí hoy? Que dentro de los 60 días siguientes después de la legalización de captura, si no hay una acusación formal, la persona se defiende desde afuera. Entonces, lo cotidiano en Colombia es que pasa 60 días y la gente queda libre, entre comillas, o se defiende desde afuera y únicamente va a las audiencias de ahí en adelante. ¿Ibas a decir algo? Sí, ¿no consideran una violación a los derechos humanos la reducción del tiempo de 72 a 36 horas para la audiencia inicial, considerando que en ese tiempo también el acusado puede ejercer un derecho de defensa, ¿no? Y se le acorta el tiempo para obtener pruebas y poder defender su informe? ¿No lo consideran violación de derechos? Te voy a dar el caso, un ejemplo que me pasó hace poquito. Les contaba, yo en derecho penal evito el litigio en la oficina, evitamos el litigio con temas de grupos al margen de la ley o subversivos. Vetados, esos temas nosotros no los hacemos por lo que les conté. No lo hacemos, ¿sí? Por X o por Y motivo. Pero otros temas sí, ejemplo, que te capturen. En Colombia es permitido andar con 100 gramos de marihuana. Si tienes 101 gramos de marihuana ya pasas de ser un consumidor a ser un expendedor. Entonces teniendo en cuenta ese punto, ¿sí? Teniendo en cuenta ese punto, capturaron a un señor con 200 gramos de marihuana. ¿Listo? El señor realmente era un maestro, pero por falta de oportunidades laborales comenzó a expender drogas en su casa. Entonces los vecinos comenzaron a ver que llegaba mucho indigente, ¿le llaman ustedes? A los habitantes, en Colombia se dice el habitante de calle, o el chirrete, o el gamín, etc. Comenzó a llegar gente extraña al barrio y llegaban a la ventana de esa casa, a la ventanita de esa casa. Entonces comenzó la venta al menudeo de la sustancia, y un día le llegó la fiscalía a la casa del señor y lo capturaron. Entonces entra la fiscalía a las 6 de la mañana, como les decía el ejemplo,
6 de la mañana, tomó la puerta, pero cometen un error la fiscalía. Que el momento que entran, lo buscan a él para capturarlo, ¿sí? Hay un niño menor de 8 años y lo que hace la policía es apuntarle con el arma al niño. Y justo estaba el video de la mamá mostrando cómo la policía le apuntaba al niño y diciéndole al señor que si no se entregaba le iban a disparar al niño. Entonces, uno cree que la fiscalía todo el tiempo actúa bien, ¿sí? O la policía judicial actúan bien, pero muchas veces buscando esa solución de ese problema o el positivo, lo llaman en Colombia, tener un positivo es tener un caso bueno, como es ese tipo de agravios. Entonces, tenemos el video y no lo habíamos sacado. La señora no había dicho absolutamente, estábamos calladitos. Entonces llegamos ante el fiscal. Después, 36 horas. Entonces, llegué ante el señor y le dije, venga, cuénteme. Como éramos conocidos, entonces, ese es el otro punto. No me gusta defender a los conocidos. ¿Por qué? Porque muchas veces no tiene una relación y uno muchas veces no es objetivo, ¿sí? En la defensa técnica. Entonces prefiero que algún amigo mío, ¿sí? O algún socio, ¿sí? Y le digo, tenés este caso, por favor, atendilo vos, pero te lo recomiendo como si fuera yo. ¿Listo? Entonces llegué ante él, yo Diego, llegué ante él y le dije, venga, don Juancito, cuénteme qué pasó. Lo que pasa es que un amigo tenía una droga en la casa, ¿sí? Tenía una droga en la casa y tenía también un arma, ¿verdad? Había también un arma, entonces, pero eso no era mío, eso era de un amigo. Yo, bueno, entonces, hablando nuevamente del tema del litigio estratégico, yo era amigo de la fiscal, o sea, aquí sí era amigo directamente de la fiscal. Entonces la fiscal, así entre la amistad, me lleva aparte, me dice, Diego, esas pruebas se las iba a mostrar en audiencia el legalización de la captura para demostrar que efectivamente el señor es estar cometiendo el ilícito. Entonces me muestran el video de un policía infiltrado, sí, en la esquina de la casa, envían a alguien de la policía y el señor por la ventana le vende la droga. ¿Listo? Luego se va un policía con una webcam, sí, con una cámara oculta y le compra también directamente. Entonces yo, ok. Entonces me dijo la fiscal, aunque éramos amigos, pero que cada quien en su rol. Me dijo, Diego, aquí no hay nada que hacer. La negociación que yo te planteo que sean 8 años de cárcel, que la que estoy cargo de una vez. O si no, pues, ni modo, se va de 14 o más años. Entonces yo le dije, ok, listo, déjame, yo hablo con ellos. Entonces fui y le pregunté nuevamente, ¿usted sí vendía las drogas? No, que yo no vendía las drogas, que no sé qué, que no sé cuánto. Dígame la verdad, ¿para qué me miente? Pero como somos amigos, entonces diría que oso contigo que Diego sepa que yo sí soy un expendedor, sí, al menudeo de la base de coque de marihuana. Entonces ya les dije, venga, dígame la verdad. Usted no vende por la ventanita, entonces yo se puso rojo, ¿no? Entonces eso es como dicen, cuando alguien se achanta, en Colombia es que se le suben los colores. Entonces el hombre se achanta y me dice, no, es que la cosa estaba dura, sí, pero el arma no era mía. Y ya bueno, digo, venga, vamos a hacer algo, mi amigo te va a defender. Y ya cuando va mi amigo, efectivamente ahí sí le cuenta todo. Entonces sacamos nosotros el video, ya nuevamente la fiscal, digo, venga, hablemos un momentito fiscal antes de la audiencia. La audiencia era para las 5 de la tarde. Entonces le digo, fiscal, no podemos hacer nada más. Entonces me dice, no. Entonces le digo, listo, entonces si tú me haces eso, pues siendo amigos, le digo, yo tengo que sacar esa otra prueba. Le digo, ¿qué es eso? Le digo, hubo un mal procedimiento. Entonces me dice, ¿por qué? Le digo, porque ustedes ingresaron a una vivienda, hicieron un allanamiento y había un menor de edad. Entonces hubo 2 errores. Uno, que aquí está el video que el policía le apunta al niño, ¿sí? Y está mal hecho. Y 2, nunca hubo presencia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que es el encargado de los niños, niñas y adolescentes. Entonces hubo 2 errores. Para usted poder hacer ese allanamiento, tenía que contar con la presencia del bienestar familiar o de la personería. Muéstrame dónde están, no están. Entonces el señor la sacó barato, porque por el mal procedimiento salió libre. Un mal procedimiento que le daba para 8 o 10 años de cárcel, ¿sí? Por un mal procedimiento policial, salió libre.
Entonces, el litigio estratégico nos enseña también eso que lastimosamente tenemos que ser amigos de los fiscales, de los investigadores judiciales, ¿sí? Y demás, porque muchas veces dice el dicho también que la cara del santo hace el milagro. Acá lo usan también de pronto ese dicho. Entonces, que depende de que, con quién seas tú y con quién hables para tener un acceso más fácil a la justicia. Entonces, si tú eres amigo del fiscal, de los demás, o de los entes judiciales que te muestren previamente las pruebas, vas adelante. Y en Colombia pasa eso muy constantemente porque tengo que decirlo, pues, que yo también lo uso, ¿sí? Para poder lograr sacar esto adelante. Entonces, esas 36 horas, al contrario, son garantías para que la fiscalía no monte pruebas hechizas. En Colombia, cuando la fiscalía monta pruebas de la nada, le llamamos los falsos positivos. ¿Qué quiere decir un falso positivo? Que es un caso inventado por la fiscalía, ¿sí? Para dañarle la vida a alguien. Lo hemos visto con políticos, lo hemos visto con deportistas, lo hemos visto con defensores y defensoras de los derechos humanos, ¿sí? Lo hemos visto con muchas personas que la fiscalía o la policía judicial monta pruebas falsas, ¿sí? Para hacer incurrir en un error de juez. Y también el litigio estratégico lo que busca es que nosotros aprendamos a identificar ese tipo de cosas, ¿sí? Ese tipo de cosas. Con un ejemplo más, y les doy paso a ustedes para más preguntas. Mi compañero de la oficina, ¿sí? Con nombre propio, Fabián. Él tiene una novia, y la novia es hija de una docente, de una maestra. Y en una oportunidad, la suegra le dice, Fabián, mi hijo, acompáñeme al banco, yo retiro un dinero. Entonces Fabián tenía que irse a hacer otra vuelta y le dice, sí, doña Ana, yo la dejo aquí en el banco y me tengo que ir. Y efectivamente el video de la cámara muestra que Fabián llega al banco con la suegra, ella se baja de la motocicleta, entra a la entidad bancaria y Fabián se va. Cuando la señora sale con su dinero de la entidad bancaria, llegan dos chicos en otra motocicleta y le hacen un raponazo. Un raponazo es que le arrebatan el bolso. La señora no quiere soltar el bolso, entonces es arrastrada como por 2 cuadras siguientes, porque el niño no soltaba su bolso. Entonces la señora quedó con unas lesiones muy fuertes sobre sus piernas, ¿sí? Sobre su rostro, y aparte de eso le hicieron un disparo sobre la pierna para soltar el bolso, y la señora, aferrada a sus ahorros, no soltaba el bolso, hasta que llegó un momento que se bajaron, la golpearon y lo soltó. Entonces uno de los tíos, uno de los hermanos de la señora que en ese momento sufrió el hurto, no quería a mi amigo, no lo quería. Entonces fue y le dijo a la policía que Fabián había sido parte de las personas que habían robado, que él había organizado todo porque él sabía la información, y la fiscalía desde ese momento montó un caso falso con mi amigo. ¿Qué hizo la fiscalía? Se buscó unos testigos, unos testimonios, porque no había video que vinculara a Fabián en el caso, pero sí buscó unos testigos que fueron y acusaron a Fabián ante un juez diciendo que Fabián había hecho eso. Entonces me dijo una amiga que es fiscal, me dijo, Diego, el caso está raro, ¿por qué no te contratas un investigador privado y le haces un seguimiento a estos 3 testigos? Es ilegal, ¿no? Lo digo. O sea, no hacer seguimiento sin orden judicial de una persona es ilegal. Entonces le dijimos al investigador privado, investigue a la fecha esas 3 personas donde estaban. Entonces comenzó. Con el primero, eran 2 hombres y una mujer. Con el primero, estaba en la cárcel. Los días del hurto, el hombre estuvo en la cárcel. El segundo también estaba en la cárcel. En otra cárcel como tal, y que decía el que había hecho la vuelta. ¿Sí? El que había hecho el robo, supuestamente. Y la señora decía que era la testigo, porque había escuchado a estos 2 hablar, porque uno era la pareja de ella. Entonces, el investigador logró demostrar estos 2 y se dio cuenta que la muchacha era una testiga que usaba constantemente la fiscalía para casos. Entonces logramos desmontar, ¿sí?, los testimonios de las 3 personas que acusaban a mi amigo que había sido el autor intelectual del hurto de la señora, pero Colombia tiene en el sistema algo particular, que por más que usted logre demostrar que no hacía parte, ¿sí?, de lo que le estaban acusando, tiene que esperarse hasta el final en el juicio para que te saquen. En cambio, ustedes acá, si se logra demostrar en la segunda audiencia que usted no hacía parte, el juez lo desvincula, ¿sí?, y lo saca. Sí, pero en el sistema penal colombiano no. Te quedas hasta el final.
así hayan pruebas suficientes para demostrar que tú no tenías nada que ver, solamente hasta la sentencia, ¿sí? El juez dice, es inocente, no tiene ningún problema, pero si no, nada de cucas, nada de cucas. No sé, Doc, ¿algún tema más? Preguntas. ¿No? ¿Todo claro? Bueno, si quedó claro, esto es una abrebocas, ¿no? Esto es más bien como charladito con casos para que ustedes puedan entender, ¿sí? Lo que pasa tanto en un sistema como el propio de ustedes, que también están en una transición al sistema oral, ¿sí? Que efectivamente lo que busca la oralidad es que haya una, pues que todo sea mucho más ágil, ¿no? Que todo sea mucho más rápido, que usted presente la prueba, haga el traslado de la prueba, que la persona pueda usted revisar la prueba, decir, es cierta o no es cierta, o de pronto revisarla, nuevamente hacer el traslado correspondiente y avanzar, ¿sí? Porque hacia eso tiene que ir la justicia. Pero lo que decíamos, nos enfrentamos todavía a cosas muy puntuales y elementales, que es que los sistemas propios no están preparados. Entonces les digo, copiamos sistemas de Estados Unidos, copiamos sistemas europeos, sí, pero la logística interna del país no está preparada pues, para asumir lo correspondiente a los juicios orales, lo que pasa en mi país. Entonces tenemos las salas de los juicios orales, ¿sí? Entonces ahí están los jueces para los juicios orales, pero no son los fiscales para los juicios orales. O sea, es que un fiscal tenga tres fiscalías, que tenga tres entidades, entonces muchas veces tiene que estar en tres jueces diferentes, entonces se le cruza, entonces a la final no hace nada el fiscal, porque tampoco tiene la capacidad de estudiar con juicio cada uno de los casos, ¿sí? Con la atención correspondiente. Entonces son temas y son retos que tiene que tomar la justicia como tal. Ahí necesitamos que quien llegue a gobernar, ¿sí? Fortalezca la justicia. En el caso de mi país, están pidiendo cerca de 200.000 millones de pesos, que son como 70 millones o 700 millones de dólares anuales más para el fortalecimiento de la justicia. Pero el presidente no los ha dado. ¿Sí? No los ha dado. Imagínense en esto, y con eso cierro. La campaña del presidente de mi país, o en mi país hay unos topes electorales, unos topes de financiamiento electoral. No sé si aquí también exista ese mismo modelo. Para Colombia, los topes para primera vuelta, ¿sí? Porque son en dos elecciones que se elige el presidente. Entonces, en una, lo máximo es que puede gastar en plata colombiana son 5.000 millones de pesos, y en la otra otros 5.000 millones de pesos. O sea, 10.000 millones de pesos máximo pueden gastar entre la primera y la segunda vuelta. Entonces, por primera vez mi país tiene un presidente con tendencia de izquierda. Listo, entonces había mucho ánimo diciendo que este hombre iba a llegar a cambiar, ¿sí? El país. Iba a cambiar el país, que es de su campaña. Su campaña iba a ser diferente. Entonces comienza el organismo electoral a revisar las cuentas y comienza a darse cuenta que no hay cosas que no cuadran. Entonces los sindicatos, que son de tendencia izquierda en mi país, bueno, en casi todos los países de tendencia izquierda, lo apoyaron, donaron una plata, aproximadamente como 150 millones de dólares donaron, y esa plática no apareció reportada en la campaña. Unos gremios donaron otra plata y no apareció. Un señor prestó una aeronave, entonces el valor de los vuelos era una donación, que tenían que reportarlo, no lo reportaron. Entonces el Comité Electoral de Colombia logró demostrar que el señor pasó los topes en un 30%. En ese momento mi país está en una disyuntiva. ¿Qué es mejor? ¿Dejar que este hombre acabe sus 2 años de gobierno que le quedan? ¿Sí? ¿O realmente retirarlo de su cargo por pasar los topes de campaña? Entonces hacemos un pensamiento sobre eso. Si a este señor se le saca el poder, él va a salir a hacerse el mártir, ¿sí? A victimizarse y a decir que porque es el primer presidente de izquierda, no lo dejaron gobernar. Y el mismo que hoy en día es mi presidente,
hace 2 años promovió un paro nacional en el 2021, promovió un paro nacional que tuvo el país bloqueado, con vías bloqueadas por 3 meses o más. Él salió a decir, vamos todos a la calle, porque el presidente anterior, después de pandemia, propuso una reforma tributaria, ¿sí? Porque pues pagamos vacunas, todo el mundo encerrado, no había plata para el Estado, habíamos que cómo financiarnos. Entonces sale el presidente Duque a decir, hay que hacer una reforma tributaria, y el presidente actual era senador de la izquierda y salió a decir, vamos todos a las calles, y logró paralizar el país. Entonces se bloquearon, salió la gente a protestar, y hubo campamentos de 3 meses en la vía panamericana. Imagínense ustedes un país bloqueado económicamente 3 meses, que no puede pagar mercancía de Ecuador hacia Colombia y hacia el resto de los países hacia acá, que nadie pudiese trabajar ni moverse. En temas de salud, había que moverse de un municipio a otro municipio, no se podía hacer, y con eso el presidente logró bloquear. Esto es, esta etapa del país, o la historia de Colombia, es muy dolorosa. Lo digo yo que pues, trabajo en el Estado y tuve que ver cómo los manifestantes, ¿sí? Los manifestantes quemaban entidades públicas. ¿Ustedes aquí cómo llaman al sitio donde se movilizan los vehículos? ¿El patio? No, cuando yo tengo mi carro, que no inmovilizan, ¿no? Que no inmovilizan. ¿Sí? ¿Con el cepo? ¿Con el cepo o lo suben a una grúa? ¿No lo suben a una grúa y se lo llevan? Entonces digamos que, hay momentos en los que sí llega una grúa y se lleva el vehículo. En Colombia eso es el común denominador. Entonces teníamos un espacio en Popayán donde teníamos 200 carros y como más de 2000 motos. El problema de las motocicletas, ¿sí? En Colombia es el pan del día a día. El transporte formal es muy malo, entonces los particulares han comenzado a usar las motocicletas como transporte. Entonces, hay demasiadas motos. En el parqueadero teníamos más de 1200 motos y 200 carros. Y los manifestantes se metieron a ese parqueadero y le echaron gasolina a esos vehículos y a esas motocicletas. Parte de las motos se quemaron, los carros también, y otra parte fueron robados. ¿Listo? En medio de ese paro que el presidente actual de mi país promovió. Sí, yo lo respeto porque es mi presidente y yo lo único que puedo decir es que al hombre le vaya bien en su gobierno para que a mi país le vaya bien. Pero en este momento la popularidad de ese hombre, que está en el 80%, va en el 46%. ¿Sí? Ha caído, o sea, en unos índices muy altos porque suponíamos que era un presidente progresista, ¿no? Esa es una vertiente, ¿no? Entonces son los progresistas los que piensan en los derechos humanos, en la protección del medio ambiente, en la protección de los derechos colectivos, etcétera, de las comunidades indígenas, etcétera. Pero del dicho al hecho, hay mucho trecho, dice un dicho popular colombiano, y el hombre no podía hacer mayor cosa. Porque como es un presidente de izquierda, nunca habían gobernado, no saben lo complicado que es en Colombia ejecutar los recursos públicos. Entonces, y tiene demasiada vigilancia, y así todo hay corrupción. ¿Sí? Colombia es el segundo país más corrupto de Sudamérica. ¿Sí? Y así todo con tanta vigilancia de la Contraloría, de la Fiscalía, de todas las CIAs. Colombia sigue siendo ese país con una tasa de corrupción, pero este gobierno no puede ejecutar. Yo le contaba ahora aquí al licenciado que uno de los ministerios, que es uno de los más importantes, que se llama el Ministerio de la Igualdad, tiene que ejecutar un recurso importante, únicamente ejecutado el 5%, y vamos en junio. Entonces, es triste y es lamentable, claro que lo es, porque Colombia, como tanto ustedes, tenemos tantas necesidades insatisfechas. A diferencia de ustedes, nosotros tenemos agua para rato, ¿sí? No necesitamos motores para que el agua nos llegue a las casas. El agua como tal es potable, pero el Estado perdió el control sobre algunas fuentes hídricas y ha permitido que esté la minería ilegal. Entonces ya hay ríos que están contaminados con mercurio, ¿sí? Y ya no se puede ni comerse el pescado, ni bañarse en los ríos, ni nada por el estilo. Ya salió una sentencia en el país, que es la sentencia que protege el río Atrato, que dice que los ríos ya son sujetos de derechos. Imagínense, un río como tal ya es un derecho fundamental proteger a los ríos.
¿Y por qué? Porque el río Atrato se llenó de tanta contaminación que, ejemplo, que los índices en el cuerpo del ser humano tienen que ser del 3% máximo de mercurio. Y encontramos personas con índices de 150, 200, 300%. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas en poco tiempo van a sufrir de tipos de cáncer y van a morir. Y particularmente es comunidad baja en recursos, comunidades negras y comunidades indígenas. ¿Por qué? Porque el pescado que comen viene del río Atrato, ¿sí? Y todo el pescado está contaminado, ¿sí? ¿Y qué ha hecho el Estado por eso? Les digo, nada. Porque al frente de la Armada llegan las dragas, ¿sí? O las máquinas para ir a hacer el dragado de los ríos y sacar el oro, pasan por el lado del río, porque no hay otra forma de andar allá, ¿sí? Por río. Entonces las máquinas pasan, este es el río, y las máquinas pasan por aquí por un ladito del río y suben tranquilamente 30, 40, 50 kilómetros. Y me van a decir que no hay una base militar, me van a decir que no hay una estación de policía, me van a decir que no está la armada dentro de los ríos para controlar eso, sino que pues obviamente la corrupción está también en esos mecanismos de control que tiene el Estado y todos comen de la misma bolsa. Es como el tema de las fronteras con ustedes, es como el tema de los pollitos con ustedes, es exactamente lo mismo. En Colombia hoy en día es más rentable, para los grupos al margen de la ley, el control sobre el oro que sobre las drogas. Porque el oro en Colombia es permitido portarlo. ¿Sí? O sea, portarlo es decir, en una cadena. Pero si usted lleva el oro en pepa, justifique dónde lo sacó. Entonces, normalmente, ¿qué hacen ellos? Se llevan a los artesanos, allá arriba sacan el oro. Bueno, amigo, siéntese, aquí tiene cobre o tiene plata, mezcle y haga. Entonces salen con unas joyas grandísimas que nadie les puede decir absolutamente nada porque en Colombia portar el oro es legal, ¿sí? En forma de joyas, pero en la pepa como tal y demás, no es legal. Entonces, efectivamente, hay cosas que si el sistema realmente no cambia, ¿sí? Vamos a seguir de para atrás. Y yo siento que mi país vamos de para atrás, lastimosamente, ¿no? Lastimosamente, porque el presidente que está actualmente piensa que pues obviamente, ¿no? Y ese es el sistema, que los que más ganan, más pagan impuestos. Pero él sigue cada día colocando los topes más bajos. En mi país, una persona rica, según la nueva tabla del Ministerio de Hacienda, una persona rica es aquel que gana más de $2.500 al mes. Es una persona rica. Que aproximadamente son 10 millones de pesos, 11 millones de pesos, que para una persona de clase media, $2.500 no es suficiente. ¿Cuánto cuesta un high school acá o un colegio bueno privado acá? Normal, sí. Solamente como unos 10. No, en el año. Al año. Al año. 40 como 300,000, 400,000 pesos. En dólares. En dólares. $5,000. 25. Póngase a pensar. Según mi estado, la educación, lo que yo pagaría de la educación de mi hijo, si llego a tenerlo, de eso ya soy una persona rica. ¿Sí me entienden? O sea, eso no tiene razón de ser. Entonces la gente está aburrida en Colombia. Yo le decía aquí a mi anfitriona que yo tengo dos empleos, ¿no? Tengo un empleo como servidor público, otro empleo como maestro y obviamente tengo mis acciones en mi oficina de abogados. ¿Sí? Entonces, entre esas tres cosas, quizás yo pase a los $2.800. Entonces, si dejo a un lado el tema de ser maestro, automáticamente llego a los 11.000, digamos, al tope. O sea, llego al tope, digamos, no 2.500, sino que llego a 2.400. Entonces, aunque yo ame tanto la docencia, ¿sí? Estoy pensando en dejarla a un lado, porque lo que me gano como docente, la mitad de ese dinero se me queda para impuestos. ¿Sí? Se me queda para impuestos. De la plata que me pagan como docente, la mitad, yo haciendo cuenta de mi cabeza, la mitad tengo que dejarla para el pago de impuestos. Me llega el pago de la alcaldía o del estado normal, el pago de mis acciones, tengo que pagar un recurso más por cada caso que me gane, tengo que pagar, porque en Colombia se llama ganancia ocasional.
Es decir, que yo no todo el tiempo voy a ganarme un caso, pero el día que me gane el caso y me lleguen a mí juntos $30,000, tengo que dar el 10% de mi ganancia como impuestos, ¿sí? De esa ganancia que me llegó allí. Entonces, pues efectivamente llega un momento en que uno dice, oye, ¿para qué trabajo tanto, no? Entonces, mejor sigo con este gobierno paternalista y dejo de trabajar y más bien dejo que el gobierno me dé subsidios, porque allá también subsidian mucho. Entonces, porque si es adulto mayor, tenga cada tanto tiempo $100. Si es joven, ¿sí? De las condiciones más bajas, tenga cada tanto $200, $300. Si es mujer cabeza de familia, tenga cada tanto estos dólares. Si tiene tantos hijos, tenga cada tanto esta cantidad de plata. Entonces, uno se pone a pensar y uno decía, pues, eso no es la solución. Esa no es la solución. Y mi gobierno, este gobierno actual, ya dijo públicamente, después de 10 años de subsidios, que los subsidios se van a acabar en mi país. Porque darle plata a la gente no la saca de la pobreza, no garantiza, por el contrario, nos hacemos más perezosos. Porque si sé que el Estado es paternalista y que después yo quedarme en la casa, escúcheme la expresión, rascándomelas, ¿sí? De chévere, acostado únicamente viendo Instagram en mi teléfono, me va a llegar una renta mensual, pues se puede pues, sustentar, entonces, ¿para qué trabajo? ¿Sí? Perdóname la reflexión tan dura que haga sobre mi país, pero se los digo, yo trabajo y yo amo trabajar, pero en momentos uno ve este tipo de cosas y uno dice, cerremos la empresa más bien y evadamos impuestos. Entonces, más bien, digámosle al cliente que no me pagó el 30%, sino que me pagó el 15% y que el otro fue redistribuido entre la familia y que no pagan los topes y la saco por ahí. ¿Pero por qué? Porque pues uno dice, no es justo que uno trabaje tanto para que el Estado se quede con tu 31% de las ganancias anuales tuyas o con el 40% de las ganancias tuyas como particular. Si es como empresa, puede llegar hasta el 50% o hasta el 60%. Entonces, hay cosas que en los estados tienen que cambiar. ¿Sí? ¿Cómo? No sé, en ese momento no tengo la solución. Pero algo se me va a ocurrir de aquí a unos años que yo sea candidato a la alcaldía o a la presidencia o a algo que quiera llegar algún día por el cambio en mi país. Doctor, muchas gracias por el espacio. No, gracias ¿Sí? a usted. ¿Alguna pregunta, amigos? No. Yo sí tengo un que ahorita precisamente que tiene que ver con lo laboral. Algo que a mí me llamaba mucho la atención de las leyes laborales en Colombia es que sí tienen tipificado al practicante dentro de la ley, laboral. Sí, del primer empleo joven. Ajá. Entonces, el Estado colombiano logró regular, ¿sí? ¿Qué pasa con los jóvenes? Entonces, estadísticamente se demuestra que los jóvenes es la población con mayor índice de desempleo, porque es hasta paradójico. Entonces, a un joven le dicen, estudie. Después de que el joven logra estudiar, para emplearlo le dicen, demuéstreme su experiencia. Entonces, el joven, pues, no tiene la experiencia, entonces, en vez de contratarlo como licenciado, no sé, acá, digamos, lo contratan como secretario, o sea, como asistente. No como abogado, no que lo contratan como asistente, se aprovechan de él un tiempo y luego dice, bueno, te voy a pagar un poquito mejor. Pero hoy en día, ¿qué ha hecho el Estado colombiano para motivar el trabajo formal? Ha cogido y ha dicho, entonces, señores MIPINES, ¿no? Pequeñas empresas, hagamos lo siguiente. Por cada persona que usted me contrate de manera formal, ¿sí? Yo le subsidio y le patrocino y le pago otra persona de carácter formal por los siguientes 6 meses, con prórroga a otros 6 meses. Y aparte de eso, este dinero que usted está pagándole a ese trabajador que me formalizó, se lo descuento de su próxima declaración. Entonces, muchas empresas pequeñas han comenzado a formalizar, ¿sí? A sus trabajadores porque les sirve más, ¿sí me hago entender? Se ve retribuido que ustedes pasen la formalidad, ¿sí? Contrate a jóvenes con su primer empleo sin experiencia laboral y les garantiza primero que usted tendrá trabajadores que cumplen los tiempos establecidos, la subordinación correspondiente, etcétera, el contrato como tal, y aparte de eso, el Estado le subsidia otro trabajador, ¿sí? Con un salario mínimo, si es el caso, y luego le van ajustando hasta los 2.5 salarios mínimos legales mensuales, que en Colombia viene siendo como máximo como $600.
Entonces ya las condiciones de vida de los jóvenes han ido cambiando en el país. Eso sí tengo que reconocerlo, pero no fue este gobierno, fue el gobierno anterior, y este gobierno está sacando pecho con la aplicabilidad de esta nueva legislación, diciéndole le he cumplido a los jóvenes. No me importa quién lo haga, a mí lo que me importa es que el país avance, ¿sí? Quien lo haga va a ir bien. ¿Listo? Lo importante es que en el territorio se logre demostrar y se logre ver, ¿sí?, la formalidad o la formalización de los jóvenes para poder acceder a los empleos, los recién graduados, ¿sí?, que muchas veces no tienen las oportunidades correspondientes. Eso ha sido el país y que seguramente ustedes, con ese cambio que van a tener el día de mañana, ojalá que en los proyectos de gobierno de cada uno de las candidatas, ¿no?, porque seguramente ustedes tendrán mujer presidenta electa, según las estadísticas, será una de las dos mujeres y según las estadísticas hay más probabilidades que sea una que comienza por un AMLO que la otra. Según las estadísticas, ¿no? Según las estadísticas, lo digo, según las estadísticas. Entonces, ojalá que también ustedes acá en México puedan llegar a ese punto de la formalización de los jóvenes en medio de sus empleos, ¿Sí? ¿Sería eso? Bueno. Pues nada más un aplauso, doctor. Muchas gracias. No, para ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias.